Con Luis del Pino y Carmen Carbonell, tu opinión importa. En Mañanas en Libertad. 8:01 de la mañana, 7:01 en las Islas Canarias. Y vamos con las noticias de las 8, con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Actualizamos la información a esta hora de la mañana hablándoles de la entrevista que este fin de semana ha concedido el hijo de José Luis Ábalos. Víctor Ábalos acusa a PSOE y señala directamente a Begoña Gómez en la caída de su padre en dos conversaciones que publican respectivamente dos diarios, El Mundo y Voz Populi. De esta manera denuncia una operación interna que, según él, llevó a su padre a la cárcel por comerse marrones ajenos. Afirma que Pedro Sánchez y su entorno plantearon su destitución después de que se desatara una serie de recelos en el seno del partido, y añade que la esposa del presidente, Begoña Gómez, fue decisiva en esa ruptura. Víctor Ábalos niega ser testaferro de su padre y descarta tener fortunas ocultas, pero acusa a Santos Cerdán de haberle ofrecido un cheque en blanco para comprar el silencio de José Luis Ábalos después de que se destapara la trama de corrupción. También apunta que su padre recibió numerosas presiones mientras estaba en el Ministerio de Transportes, como en el caso del rescate de Air Europa o de la aerolínea Plus Ultra. Incluso apunta a que existe un informe del CNI que incluyó a su familia y que se utilizó como medida de presión. Además, recuerda la estrecha relación existente entre Pedro Sánchez y su padre, hasta el punto que señala que el presidente y su esposa durmieron muchas veces en casa de José Luis Ábalos. Ahora advierte, es el hijo de Ábalos el que está en condiciones de tirar de la manta. Bueno, la verdad es que está la situación curiosa, porque parece que Koldo se ha lanzado a tumba abierta a cantar. Parece que Koldo ha debido de conseguir algún trato parcial con la Fiscalía, porque está alargando de lo lindo en OK Diario. Está contando, por ejemplo, que Sánchez en persona, que Hidalgo en persona le dijo a él que habría, Hidalgo el de Air Europa, que habría 1 milloncito para Begoña Gómez. Hombre, aquí ya hablamos de palabras mayores. Y recuerdo que el caso de lo de Air Europa pues afecta directamente a dos causas. Una, la que está en la Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, de la macrotrama, pero otra, la que investiga a Begoña Gómez. Tengo curiosidad, ¿por qué consecuencias judiciales puede tener esto? ¿Unificación de causas o seguiría la causa contra Begoña Gómez por su lado? Supongo que seguiría por su lado, porque no parece que haya implicación de un aforado en el asunto, pero bueno, vamos a ver. Seguro que habrá maniobras judiciales. Les digo las palabras textuales de Koldo García en OK Diario. Javier Hidalgo dijo delante de mí que había que compensar con 1 millón a Begoña por el rescate de Air Europa. Aquí no hablamos de referencias de terceros. Ya saben ustedes que ese tipo de referencias son muy llamativas en titulares, pero no conducen generalmente a nada. Es decir, si yo hablo con doña Carmen Carbonell y digo, pues el otro día Sánchez, hablo por teléfono y me pillan una conversación donde yo le digo a ella, el otro día Sánchez me reconoció que va a cobrar dinerete, o me han dicho que Sánchez ha cobrado dinerete, pues eso no vale nada, porque no somos Sánchez ninguno de los dos, son conversaciones de terceros. Pero aquí ya estamos hablando de otra cosa. Aquí estamos hablando de que públicamente él dice: Javier Hidalgo me dijo que había que compensar con 1 millón a Begoña. Puede ser cierto o no con respecto a Begoña, pero este hombre está hablando directamente de Javier Hidalgo, que tendrá, supongo yo, que declarar si esto es cierto, si no es cierto, y Koldo tendrá que decir si tiene alguna prueba de lo que está sosteniendo o no. Teniendo en cuenta que Koldo grababa a todo el mundo, pues la verdad es que eso para él es una ventaja, en el sentido que tiene a todo el mundo grabado, pero también es un inconveniente. Porque si dice algo, pues la pregunta es, ¿nos puedes dejar escuchar la grabación donde Javier Hidalgo te dijo eso?
Bueno, dice también Koldo que Begoña Gómez gestionó para Javier Hidalgo el rescate de Air Europa y que Sánchez llamaba mucho a Ábalos para solucionar el asunto de Air Europa. Lo cual, el rescate de Air Europa, bueno, pues se pone la cosa muy interesante. Frente a eso, Ábalos pues está que no sabe, bueno, iba a decir un refrán un poco, no lo diré, porque es un poco, en fin, subido de tono. Pero vamos, que no sabe por dónde le da el aire a Ábalos. Porque, por ejemplo, ha encargado a alguien, no sé si a su hijo o a alguien del PSOE, que le lleve la cuenta de Twitter. Y por favor, no sé a quién se lo habrás encargado, José Luis, pero quítale. Pon a alguien profesional o haz otra cosa, porque lo que está haciendo es ridículo. Para empezar, el cambio de nombre de José Luis Ábalos, que se llamaba la cuenta, pasa ahora a llamarse En el nombre de Ábalos, como la película aquella de los 4 de Guilford, que habían sido injustamente acusados. Por favor, no seas ridículo, José Luis, no dejes que te hagan pasar a la historia como un ridículo, casi que pases como únicamente corrupto. Pero corrupto y ridículo no, que queda muy mal, de verdad, José Luis. Pon a otro a llevar la cuenta o dile a quien te la lleva que haga otras cosas. El caso es que hoy pues hay una cierta pelea periodística, porque hay dos medios que traen entrevista al hijo de Ábalos, entrevista exclusiva. Por un lado El Mundo, que dice que es exclusiva, por otro lado Isaac Blasco, nuestro tertuliano en Voz Populi, también avanza una entrevista con el hijo, entrevista que se publicará en su totalidad el miércoles, con lo cual entiendo que el hijo pues ha dado entrevista a ambos medios. Supongo yo que irá a dar entrevistas a más medios. Y bueno, pues cuenta algunas cosas, pero también con esa especie de ambigüedad, mientras que Koldo está cantando cosas que son de titular, pum, pum, pum. Lo otro, pues son cosas como un poquito ambiguas. Ejemplo, dice que mucha parte de culpa de la caída de Ábalos la tuvo Begoña Gómez, y le atribuyen, dice el hijo, que Begoña Gómez le dijo a Sánchez: tienes que cesar a este putero. En serio, la hija de Savignano dijo que había que cesar a un putero. Pero, ¿qué me están diciendo? ¿Están de coña? Tienes que cesar a este putero que está trabajando por libre y no entiende que esto es algo organizado. ¿Pero qué leche están diciendo? Begoña le diría otras cosas, pero eso, ¿cómo le va a decir eso? Por el amor de Dios. En fin, no sé yo si con eso lo que se pretende es exculpar a Sánchez, exculpar a Begoña o... A nosotros, ¿qué nos importa lo que, señor hijo de Ábalos, qué nos importa lo que le dijera Begoña a Sánchez para cesar a Ábalos? Lo que importa es qué hizo Ábalos, por orden de quién lo hizo. No sé, Koldo está dando detalles concretos. ¿Tiene usted detalles concretos que dar? No, pues para salsa rosa, de verdad, no están las cosas. Nos importa un comino. Queremos saber quién cobró, por qué cobró, cuándo cobró, quién dio las órdenes. Y... por favor, cambien el nombre de la cuenta de Twitter. Es patético lo de En el nombre de Ábalos. No sé, ¿qué será lo siguiente? Me llamaba José Luis, pero ahora me llamo Nelson Mandela Ábalos. En fin, saben ustedes que el día 21 de diciembre, dentro de exactamente 20 días, 3 semanas menos un día, pues hay elecciones en Extremadura. Y hay alguna encuesta. Concretamente ha sacado una Sigma 2 donde, bueno, que nos lo cuente doña Carmen Carbonell.
A 3 semanas de las autonómicas, el último sondeo de Sigma 2 para el diario El Mundo sitúa al PP de María Guardiola como claro vencedor en Extremadura, obteniendo un 42% de los votos, lo que significaría entre 29 y 30 escaños. El PSOE quedaría segundo con un 32% de los apoyos, lo que significaría entre 21 y 23 diputados, y Vox mantiene su crecimiento. Alcanzaría el 13% de los votos, lo que le daría 8 o 9 escaños, mientras que Unidos Podemos, la facción de Podemos por Extremadura, lograría un 7%, lo que significa 5 representantes. Este avance de Vox se suma a la tendencia nacional. Según Sigma 2 para El Mundo, el partido roza el 19% de los votos entre los votantes de clase trabajadora, su mejor resultado histórico en este segmento. El discurso centrado en vivienda, pérdida de poder adquisitivo y los barrios obreros parece estar calando con trasvase de votos directamente desde la izquierda. Con estos datos, Vox refuerza su estrategia en los cinturones urbanos y en localidades populares, mientras que el Partido Popular se sigue consolidando como primera fuerza en Extremadura y el PSOE resiste como segunda opción, con un Miguel Ángel Gallardo que se la juega en el aforamiento de estas elecciones, lo que determinaría su futuro judicial. Y hablando de Extremadura, la candidata del Partido Popular, María Guardiola, ha sido sancionada por la Junta Electoral por haber hecho campaña con las medidas de su gobierno a través de redes sociales. La consejera de Agricultura también lanzó mensajes en su cuenta personal hablando de la asignación de fondos públicos, lo que la Junta Electoral considera directamente propaganda política. Bueno. Pues ya tenemos a Guardiola haciendo las mismas chorradas que el Partido Socialista. Se convocan elecciones y entonces coge y la Junta anuncia: convocamos la mayor oferta de empleo público. Y por el amor de Dios, usando nuestro dinero para hacer campaña. Yo pensaba que ese tipo de trapacerías, pues hombre, están muy mal cuando las hace el PSOE, por tanto estarán mal cuando las hace el PP. Y la Junta Electoral pues le ha recordado a Guardiola que con el dinero de los demás no se puede hacer campaña. Eso que lo haga desde el partido, no desde la Junta, y con el dinero del partido, que por otra parte también es nuestro, pero en fin. El caso es que las encuestas que hasta el momento hemos conocido en Extremadura, tanto las de Electomanía como las de Sigma 2 y alguna otra he visto por ahí, lo que apuntan es pues que se pega un batacazo el Partido Socialista, que había quedado primero en las últimas elecciones en el 2023. Bueno, pues se hunde bastante, sube el Partido Popular, así que ahora, a diferencia de lo que pasó en 2023, el PP ganará con holgura las elecciones en Extremadura, pero no tendrá la mayoría absoluta, se quedará relativamente alejado de la mayoría absoluta. El Vox, por su parte, sube con fuerza y, si María Guardiola quiere, pues tendría mayoría absoluta con Vox. Que vaya a querer o no, eso ya no lo sé. Porque el caso es que la repetición electoral nos vuelve a colocar en la misma situación. Ya estaba gobernando María Guardiola sin mayoría absoluta. Tenía mayoría absoluta con Vox, por tanto podía hacer presupuestos, podía gobernar, pero no ha querido gobernar con Vox. No ha querido pactar presupuestos con Vox y por eso convoca. Bueno, pues después de las elecciones va a tener otra vez que pactar presupuestos con Vox. O con el PSOE, yo qué sé, que haga lo que le plazca. Ayer un detenido delante de Ferraz en la manifestación convocada para protestar por la corrupción ayer por la mañana. Decenas de personas se manifestaron en Madrid para exigir la renuncia del presidente Pedro Sánchez tras la orden judicial de detener a su exministro de Transporte y a un antiguo asesor. De manera simultánea se convocaban 2 concentraciones. La convocatoria en la calle Ferraz ha tenido lugar citados por revuelta las juventudes de Vox. También en el Templo de Bot en Madrid se organizaba por el parte del Partido Popular otra concentración. Ambas han estado acompañadas por consignas contra la corrupción y petición de elecciones anticipadas. Pese al ánimo pacífico de las concentraciones, los asistentes han denunciado el interés de la policía en disolverlos. ¡Sal de la prisión! ¡Sal de la prisión!
wir sind, Leute. Wir sind so nett. Schnell, 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 schnell. Hier vorbeikommen, wir machen zu. Ist vorbei, ist vorbei, vorbei. Okay, okay, ist egal. Rüber. Por la acera. Vamos, todos, venga. Dispersaos, dispersaos, dispersaos. Guck mal, hier, da. Boah, boah, boah. ¡Eres un cobarde! Bueno, pues ayer manifestación delante de Ferraz, donde se corearon todas las consignas que le dio la gana a la gente contra Pedro Sánchez y donde volvió a intervenir la policía en una manifestación, porque era pacífica, como pueden estar ustedes viendo, y la policía, pues en fin, hay por ahí algunas imágenes de cargas policiales que yo creo que no vienen muy al caso. El caso es que ha habido un detenido y, pues bueno, pues cosas que pasan en las manifestaciones. El hecho es que deberíamos estar todos, todo el día en la calle manifestándonos. Lo que pasa en este país no tiene parangón en ningún otro. Estamos hablando de un presidente que ha hecho de todo. O sea, salvo salir con un Kalashnikov cargándose viejecitas por la Gran Vía, pues ha hecho de todo. Pactar con los que mataban a viejecitos y adultitos y jovencitos, incluso niños, con sus pistolas, pactar con los que dan golpes de Estado, ceder a Marruecos todo lo que Marruecos ha pedido, más luego pues establecer una red de puteros, ladrones, además muy, muy, muy cutres. Pedro Sánchez ha mentido, ha tomado decisiones absolutamente contrarias a lo que prometió en campaña electoral. Su tesis doctoral, en fin, ya es casi una anécdota en el pasado. Y no estamos todos los días en la calle, deberíamos estarlo. Deberíamos estar todos los días en todas partes de España. Y si que Pedro Sánchez quiere movilizar a la policía, que movilice lo que le dé la gana. Pedro Sánchez es indigno y su indignidad ha hecho que sea en estos momentos un presidente ilegítimo. Es un presidente legal, pero es ilegítimo. La legitimidad es un concepto bastante más sutil que la legalidad. Luis XVI de Francia era el rey legalmente de Francia, pero perdió la legitimidad. Los chinos tienen una expresión preciosa para indicar legitimidad. Dice, ha perdido el mandato del cielo, para referirse a alguien que ya no tiene legitimidad para gobernar. Sánchez no tiene legitimidad para gobernar, por una sencilla razón, porque la democracia no es simplemente un ejercicio de ir cada 4 años a poner un papelito en una urna. La democracia es un ejercicio complejo de derechos, de deberes, de obligaciones, de respetos, de convenciones. La democracia se basa, entre otras cosas, en que un gobernante no puede estar perpetuamente faltando al respeto a sus gobernados. No puede estar perfectamente insultando a sus gobernados, mintiéndoles, tomándoles por idiotas. Un gobernante no puede estar consintiendo que el dinero público se reparta como si estuviéramos aquí en un mercado persa. Todo eso lo ha hecho Sánchez y por eso ha perdido el respeto de la gente. Por eso ya en todas partes donde se reúnen 5 personas empiezan Pedro Sánchez, hijo de tal. Eso es una falta de respeto. Claro que es una falta de respeto tremenda. Le estás insultando directamente al presidente del gobierno. Pero le estás insultando con toda la razón. Porque él nos ha insultado antes a todos. Tratándonos como vasallos, tratándonos como súbditos. No como ciudadanos, que tenemos derecho a que no se nos mienta, a que no se haga lo contrario de lo que prometes en campaña electoral, a que no se nos robe, a que no se malverse, a que los servicios públicos funcionen. Deberíamos estar todos los días en toda España en la calle. Bueno,
Quien va a estar pronto en la calle es ese asesino y torturador y ladrón, muy ladrón, llamado Nicolás Maduro. Escuchen. Washington eleva su presión sobre Nicolás Maduro tras una llamada de Donald Trump que, según el Miami Herald, buscó evitar una confrontación directa y que terminó en un impasse. Mientras Estados Unidos exige la salida inmediata de Nicolás Maduro, a quien está ofreciendo garantías de paso seguro, Caracas pretendía conservar el control militar de Venezuela. Además, la administración Trump ha anunciado que las operaciones que antes estaban centradas en el Mar Caribe se van a ampliar directamente a territorio venezolano y ha llamado al Cártel de los Soles organización terrorista, lo que habilita nuevas acciones legales y militares en un clima de creciente tensión en Venezuela. Y es que la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico que está llevando a cabo Donald Trump tiene ahora en la dictadura de Nicolás Maduro su principal foco. De hecho, Donald Trump ha pedido que se considere totalmente cerrado el espacio aéreo de Venezuela, que está cada vez más aislada, ante lo que Marco Rubio, secretario de Estado norteamericano, ha cuestionado la capacidad de la Unión Europea para intervenir en lo que llama la política de defensa de Estados Unidos. Bueno, Marco Rubio le ha dicho a la Unión Europea, porque ha habido algunos pronunciamientos por parte de mandatarios de la Unión Europea, que esto del bloqueo a Venezuela no respeta el derecho internacional. Él ha dicho, Marco Rubio, a la Unión Europea que se meta en sus asuntos y que no interfiera con la seguridad de Estados Unidos. Vamos, que los niños a la mesa de los niños y que dejen a los adultos trabajar. Y Trump ha confirmado que ha hablado con Maduro, y muy importante la conversación por la comparación con la conversación anterior. Hace ya 6 semanas o así hubo una conversación con Maduro. No sé si llegaron a conversar en persona los dos, pero el caso es que hubo una negociación del gobierno venezolano con el gobierno americano. El gobierno venezolano de Maduro ofreció a Estados Unidos, y lo comentamos en su día en estos micrófonos, que venga, vale, organizamos una transición pacífica, es decir, nos damos un plazo de 2 a 3 años para que la oposición que ha ganado estas elecciones presidenciales asuma el poder, es decir, me voy yo, Maduro, pero dejamos a otro personaje del chavismo aquí como presidente interino y se hace un traspaso ordenado de poderes en 2-3 años. El gobierno americano, ignoro los términos exactos en que se desarrollaría esa reunión, pero debieron de mirar al tío ese, al que les transmitiera la propuesta del gobierno venezolano, y decirle que cambiara de camello. Dice que creéis que somos de la Unión Europea o algo así, que os vamos a dejar ganar 3 años de tiempo, que os vayáis. Bueno, eso pasó hace 6 semanas o algo más. Trump ha confirmado que ha hablado en estos últimos días directamente con Maduro, y Maduro le ofreció a Trump que quería amnistía para él se apartaba del poder, cedía los trastos a la oposición, es decir, a María Corina Machado y Edmundo González, pero que el ejército siguiera controlado por los chavistas para garantizar, pues eso, la amnistía para Maduro, su familia, etcétera, etcétera. Y le dijo Trump que, en fin, que de nuevo volviera a cambiar de camello. Y lo que le ofreció a Maduro es paso franco para que tú y tu familia abandonéis Venezuela. Y eso es lo más que vas a conseguir de mí. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Pero 2 cosillas. Una, lo he dicho ya muchas veces en estos micrófonos. Llegado el momento, Maduro va a salir escopeteado. Posiblemente como el dictador Assad hizo, largándose a Rusia o a algún otro lado. Maduro se va a pirar. Los hermanos Rodríguez se van a pirar. Vladimir Padrino se va a pirar. Diosdado Cabello se va a pirar. Todos esos con sus familias se van a pirar. Y los que se van a quedar detrás, que son los cargos medios que hay en el régimen, que son los que ejecutan luego las órdenes, los asesinatos, las torturas, los que participan también en el latrocinio, esos son los que van a tener que enfrentarse a la ira popular.
Lo digo para que lo tengan en cuenta todos los sicarios, que Maduro les va a dejar tirados. Ya está negociando con Trump cuáles son las condiciones. Otra cosilla, supongo yo que Estados Unidos lo habrá tenido en cuenta, pero hay un factor en Venezuela importante y preocupante, que es la presencia de varias decenas de miles de soldados cubanos. Mientras esos cubanos estén ahí, pues es difícil que el ejército pueda moverse para echar a un Maduro que trate de encastillarse en el poder. Supongo que Estados Unidos lo tendrá en cuenta y que exigirá en algún momento que todos los asesores militares cubanos se piren. No lo sé. Y por último, un recordatorio. Estados Unidos tiene en estos momentos 12 buques de guerra y 15.000 marines dispuestos en las costas venezolanas.